Hola, explicaré en este video cómo realizar un escaneo a ensayos, documentos, escritos y demás que se realicen como trabajos para la universidad y en los cuales se requiere verificar que no contenga plagio en su redacción. La explicación la voy a hacer con un correo de ejemplo que acabo de crear en Google y el cual tengo logueado aquí en el explorador Google Chrome. Para acceder a Plaxcan, el cual es un software diseñado específicamente para escanear documentos para buscar y detectar plagio, es el software que nosotros usamos en Munditareas para hacer las revisiones de los trabajos. Cuando estén en Plaxcan, hayan ingresado en Google Plaxcan, les va a aparecer el enlace, ingresan al primero que les aparece. Van a ingresar y se van a ir a donde dice registrar. En registrar hay dos opciones, como un usuario o como una organización o empresa. Se van a registrar donde dice como usuario. Acá nos está diciendo que al crear una nueva cuenta en Plaxcan nos regalan inmediatamente 20 Plax Points, que son básicamente puntos que diseña este software, cuyo cada uno de los puntos o Plax Point equivale a 1000 palabras, a 100 palabras, perdón. Por ende, si nos regalan 20, obtendremos entonces una capacidad de escaneo para 2000 palabras. Estas 2000 palabras equivalen a más o menos 3 o máximo 4 páginas de un documento de Word en letra Arial o Times New Roman 12, más o menos con una justificación alineado a la izquierda, con un interlineado de 1.5 a 2. Es decir, para tener certeza de la cantidad de palabras, tendremos que revisar en el documento Word cuántas es dicha cantidad. Por ahora vamos a darle en registrar y acá vamos a seleccionar que queremos registrarnos e ingresar con una cuenta de Google. En ese momento se va a sincronizar con las cuentas que tengamos en el explorador. Como yo solamente tengo esta, vamos a ingresar a esta que es la de prueba Plac. Le damos clic ahí y Google nos va a decir que si queremos generarle permisos o si ya está preconfigurado eso, nos va a activar la cuenta de Plaxcan inmediatamente. Aquí, como vemos, nos dice que nos está dando la bienvenida y que aparte de eso nos dice y nos confirma que nos ha dado 20 Plax Points o 20 puntos, los cuales equivalen a analizar un documento de máximo 2000 palabras. Cuando ya estamos acá, entonces tenemos varias opciones. Esta es la plataforma principal donde se escanean los documentos. Acá tenemos cargar documento, cargar texto o importar un documento de la web. Nosotros por lo general cuando analizamos los documentos siempre los tenemos en el PC, en los archivos del computador. Entonces vamos a ingresar siempre a esta opción. Entonces primero, antes que nada, voy a abrir un documento y les voy a explicar para que confirmen cuál es la cantidad de palabras máxima que tienen derecho a escanear o a revisar gratis gracias a estos 20 puntos que le dan de bienvenida cuando se crea una nueva cuenta. Bueno, ahora vamos a ver el documento que tengo acá, que es un ensayo que nos envió uno de nuestros usuarios para hacerle correcciones, en el cual pues vemos, y si lo abrimos, que tiene más o menos 1, 2, 3 páginas. Bueno, 2 páginas prácticamente de texto, la tercera es la bibliografía y acá en Google, en Word vemos en la parte inferior izquierda que nos da la cantidad de palabras que tiene el documento. En este caso son 1112, es decir, este documento alcanza
o tiene la cantidad de palabras que nos da PlackScan, que son 2000 como máximo. Entonces podemos utilizar este documento para hacer la prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos guardado en escritorio, entonces venimos acá, le damos en cargar documento, luego vamos aquí a escritorio y en escritorio lo buscamos, este es acá, lo cargamos y en ese momento lo que hace PlackScan es analizar el ensayo o el documento para contar cuántas palabras tiene. Ahí él demora una cierta cantidad de tiempo, obviamente es proporcional a la extensión del documento. Cuando, por ejemplo, se analizan tesis de grado que son 40, 50, 70, hasta 80 páginas, se demora un poco más. Y evidentemente, como son más páginas, más texto y por ende necesitamos más puntos, flag points, para poder analizar esos tipos de trabajos tan extensos. En esos casos, ahí sí ya nos toca agregar crédito, es decir, pagar a PlackScan para poder analizar los trabajos. Bueno, acá nos dice que este es el nombre del documento. Acá tenemos la indicación de que para analizar ese documento nos vamos a gastar 14 puntos de los 20 que tenemos aquí. Acá nos cuenta las palabras y también nos pone la fecha y la hora en la que fue cargado. Entonces, para escanear el documento, este documento es intencionalmente, vamos a darle acá en Start para que inicie a hacer el escaneo del documento. Estos análisis no siempre debemos dejarnos llevar por el número de porcentaje que arroja. Normalmente los docentes solamente se dejan guiar por ese número y no analizan en detalle el informe que nos entrega estas plataformas. Eso en ocasiones genera malos entendidos, ya que estos software funcionan de una manera muy metódica, muy basado en reglas de programación que incluso resaltan en rojo o lo toman como plagio nombres tan comunes como por ejemplo nombres de universidades, nombres de materias o asignaturas, nombres incluso de temáticas generales, como por decir algo que estemos hablando de economía colombiana, y si llegado el caso llega a tener eso igual en algún otro documento en internet, pues lo va a resaltar. En este caso, acá como vemos, analizó el documento y nos arroja un 0% de plagio. Entonces, acá vamos, para poder ver el informe, lo que vamos a hacer es ir acá donde dice reporte, e inmediatamente abre el documento y nos da una muestra de, primero que todo, acá nos arroja un 0% de plagio. Y aquí a la parte izquierda nos muestra una columna donde nos da una lista de enlaces o fuentes de información donde al parecer el redactor de este ensayo se basó para redactar o para escribir algunos apartados del texto. ¿Cómo se analizan estos documentos? El resumen básico es que lo que aparece resaltado en rojo es una copia exacta, de el origen o de la fuente de información, es decir, ahí se ha plagiado. Cuando aparece resaltado en azul es cuando posiblemente el texto fue basado en otro documento, en otro autor, pero fue alterado de manera, digámoslo así, premeditada, en el que de pronto fue parafraseado o se le cambiaron algunas partes nada más, o incluso lo que se le hizo fue cambiarle palabras por sinónimos para que sonara distinto, pero lo que hace el programa al resaltarlo en azul es que alerta acerca de que este texto posiblemente o este párrafo posiblemente
ha sido basado en un documento y no fue citado. Y cuando marca en verde es cuando se detecta, por ejemplo acá, cuando se detecta que ha realizado el autor una cita medianamente correcta en este caso, ya que como vemos aquí nosotros resaltamos de que hizo falta la página en esta cita directa. Entonces, el software lo que nos permite es analizar y seleccionar las partes del texto y nos dice en qué fuente de información fue identificado ese mismo texto. Acá nos dice que en la fuente número 1, y si le damos clic en el número 1, nos muestra y nos abre el documento en la página web donde fue encontrado y nos resalta exactamente cuáles fueron las palabras que encontró iguales a mi documento, al que yo subí y escaneé. Entonces, así podemos analizar el resto de párrafos o partes del documento en los que el software dé un análisis. Ahora vamos a hacer una prueba con un documento que sí contiene plagio. Acá acabo de cargar el documento número 2, el cual tiene 554 palabras, mucho menos que las primeros, debido a que nos quedaban 6 puntos para poder utilizarlos. Entonces acá, como vemos, ya confirmó, él lo escaneó y confirmó que se necesitan 6 puntos para el escaneo. Le damos que sí, que inicie el escaneo. Y vamos a ver qué puntaje de plagio nos arroja en esta ocasión. La idea es ver las dos caras opuestas. Vemos cómo un ensayo o un documento puede obtener un 0% en color verde. Acá PlagScan nos dice que el nivel de plagio permitido es de 0 a 1, el cual no contiene pues como tal un porcentaje considerable. De 1 a 5 en el puntaje que arroja ya es pues recomendado revisar el documento y prevenir que se haya o que tenga un puntaje elevado. Y de 5 a 100 ya es preocupante y ya básicamente nos está diciendo que el documento sí tiene plagio y que, pues, por ejemplo, si es recibido en una universidad, puede llevar a sanciones para el estudiante porque se evidencia que el documento no es 100% original. Por cierto, el porcentaje lo calcula en la cantidad de palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá, por ejemplo, como vemos en este documento, me dice que tiene un 52.9% de plagio, quiere decir que básicamente casi que la mitad o el 50% de las 554 palabras en total tiene plagio. Vamos a ver, le damos clic en ver informe y él inmediatamente nos abre la misma plataforma, la misma visualización donde en el centro podemos ver el documento que subimos y a la izquierda podemos ver todas las fuentes de internet que fueron encontradas en las cuales partes de este documento que subí están allí como, digamos, las fuentes de información. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, primero que todo vemos acá arriba el porcentaje y como les decía anteriormente, el software lo que hace es marcar en rojo lo que está exactamente copiado de otra fuente de internet, en azul lo que aparentemente fue alterado, es decir, o fue parafraseado o cambiaron una que otra palabra. En este caso, intencionalmente subimos esto copiando y pegando algunos apartados de internet y nos damos cuenta que, por ejemplo, el segundo párrafo está todo resaltado en rojo. Esto obviamente es plagio. Si le damos clic en el texto, nos damos cuenta que acá abre una ventanita donde nos muestra en qué fuente fue encontrado exactamente este párrafo. Nos dice que está en la fuente 7. Acá a la izquierda nos damos cuenta que es de la página www.elnacional.com/opinión/efectos, me imagino yo que es un artículo de un periódico. Entonces, si le damos acá clic en el número 7, lo que hace también es abrirnos a la parte derecha una ventana, una sección donde abre o carga el enlace y nos está mostrando cuál abre el enlace y nos está mostrando cuál párrafo exactamente fue el que
el que se copió, y nos muestra una previsualización de la página origen. Si podemos, le damos clic acá y lo que hace es abrirnos un análisis ya mucho más en una ventana más grande del documento que fue encontrado en internet y de específicamente el párrafo que fue copiado. Nos lo resalta y nos hace entender de que efectivamente esta parte del ensayo fue copiada. Así podemos analizar el resto de lo que se resaltó en rojo y en azul, y eso nos da a entender, primero, por ejemplo, acá este párrafo, literalmente todo fue copiado. A pesar de eso, la persona colocó la cita, pero eso no quiere decir que esto esté correctamente citado. Es decir, por ejemplo, si esto se quería porque el texto o el contenido era muy importante, si se quería dejar igual, tenía que ir entre comillas y la cita tiene que llevar la página de donde se sacó esto. Es decir, Tessini, 2020, página 2, página 3, etc. Esto es un ejemplo de cómo, a pesar de que uno cree que al colocar este tipo de citas según la norma APA, está evitando que los software detecten el plagio, y esto no sucede así. Por eso es que es importante que cada vez que se realice un trabajo escrito, se analice en detalle todo el documento. Además, esto nos permite corroborar que las citas en APA están correctamente realizadas. Recuerden que hay dos tipos de citas: citas directas y las citas indirectas o de parafraseo. Asimismo, en el software pueden o cargar documento o ingresar texto directamente. Si le damos en esta opción, es como si creásemos un documento acá en la plataforma, en el cual podemos, si estamos redactando en el momento el documento y aún no está terminado, lo que podemos hacer es venir acá, seleccionar el párrafo, darle copiar, el párrafo que queremos analizar le damos pegar y le damos en cargar. Aquí en este momento él hace exactamente el mismo proceso que hizo con los documentos, lo escanea y nos dice cuántos puntos necesitamos para hacer la revisión. Como nosotros ya quedamos en ceros, pues no lo podemos hacer, pero como vemos acá hay paquetes para comprar según nosotros deseemos. Acá en este momento pues está en dólares y nos dice que para cargar 60 puntos equivale a 5.99 dólares. Y así con cada uno de los paquetes. Para pagar acá necesitamos o cuenta PayPal o una tarjeta de crédito. El pago es muy sencillo, pero esto obviamente es cuando se requiere analizar, por ejemplo, tesis de grado, monografías y demás. Espero que esto les sirva y es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de realizar cualquier documento de algún trabajo universitario o que sea una publicación en alguna revista importante o algo que se requiera que se garantice la originalidad del documento.